estés bien, te voy a explicar la nomenclatura de los éteres dentro del tema de química orgánica. Entonces, es muy sencillo, los éteres son muy fáciles. El grupo que se adhiere ahora es el grupo oxi, se representa con una O, es el elemento oxígeno y se encontrará intercalado dentro de la cadena principal. Fíjate estos dos ejemplos que tengo. Hay varias maneras de nombrar a los éteres y quiero que te queden claras la mayoría de ellas o todas. Fíjate, si tengo una cadena que es simétrica, por ejemplo, con simétrico me refiero a que tengo un grupo metil de un lado y un grupo metil del otro lado, lo más sencillo es solamente agregar la terminación éter al final. Entonces, si te sabes esto ya es muy sencillo. Si tienes este grupo radical 1 y tienes este otro grupo radical 2, se está repitiendo. Recuerda que debes agregar el prefijo di y este grupo es un metil. Entonces agregas el prefijo di, luego el grupo radical que sería metil y finalmente agregas la palabra éter, dimetil éter. Quiere decir que tienes un grupo oxígeno entre dos grupos metiles, ¿vale? Ese sería un primer caso. Ahora, tienes un grupo más grande que es, por ejemplo, este que tenemos acá. Entonces tienes un grupo etil. ¿Recuerdas cómo es el etil? El etil tiene dos carbonos de forma lineal. Ahora tenemos un etil antes del grupo oxi y tenemos otro etil después del grupo oxi. ¿Te acuerdas que hicimos en este caso? Entonces tengo dos grupos, se repiten, es el mismo grupo, entonces voy a agregar el prefijo di. En este caso es un etil, entonces escribes et, que es 2, el prefijo del radical, y al final agregarías la palabra éter, di-etil éter. Recuerda que esto solamente puede aplicarse cuando son simétricos, cuando la molécula que tiene un éter, o sea un grupo oxi, tiene lo mismo de un lado y lo mismo del otro, lo mismo de este lado y lo mismo de este lado. Si tiene cuestiones diferentes, o sea, si tiene un lado más grande que el otro, no se puede aplicar esta forma de nomenclatura, ¿vale? Que te quede muy claro, por favor. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora, fíjate que tenemos en esta molécula. Tenemos un extremo que es más grande y un extremo que es más corto. Entonces, identifícalos para que no te pierdas. El extremo corto es este lado y el extremo largo es este lado. Este lado es un metil y este lado es un etil. Entonces, en el extremo corto vamos a nombrarlo un poco diferente. Entonces, vamos a quitarle el prefijo del radical. Recuerda que todos los radicales llevan el prefijo, llevan la terminación. Recuerda que todos los radicales llevan la terminación il. Se la quitaremos y le vamos a poner el prefijo oxi. Entonces será aquí oxi, metoxi, y fíjate qué es lo que va a pasar. Esto se convertirá en la cadena principal. Entonces también le vamos a quitar la terminación. Entonces también le vamos a quitar la terminación, que sería il, y le vamos a poner la terminación de un alcano, porque aquí tenemos un enlace simple y será nuestra cadena principal. Entonces será ano. Ahora, fíjate qué es lo que está pasando aquí. El nombre de esta molécula sería metoxi, debido a que solamente de un lado, del lado corto, tenemos un metil. Cambia su terminación por el grupo oxi, el grupo que da la característica a los éteres, y al final la cadena más grande será la cadena principal, por lo tanto terminará en ano. Entonces el nombre será metoxi etano.
¿Fácil o difícil? Ahora, si alguno de ustedes tiene esto, por ejemplo, no tiene que entrar en pánico. No siempre del lado derecho van a estar las cadenas más cortas. En este caso, por ejemplo, esquematicé uno que de este lado tiene la cadena más corta. Se es igual, se nombra exactamente igual. Entonces aquí tenemos 3, 1, 2, 3, es la cadena más corta comparada con esta que tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿recuerdas el prefijo para 3? Espero que sí, espero que ya los hayas memorizado. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 y el prefijo para 3 es prop. Entonces escribo prop. Aquí tengo el prefijo que sería oxi. Recuerda que sería propil de 3. Le quitamos la terminación i y sería prop, oxi y un guioncito. Y de este lado tengo 4. La cadena más grande llevará la terminación del alcano. Entonces sería 4, prefijo para 4 es but. Entonces sería propoxibutano. Ahora fíjate qué es lo que pasaría en esta molécula. Fíjate qué es lo que pasaría aquí en esta molécula. Tenemos un triple enlace aquí. Este lado es el lado corto y este lado es el lado amplio. Entonces, ¿cómo sería su nombre? ¿Cuál sería su nombre de esta molécula? De este lado tenemos el lado corto, entonces sería metoxi guión. Ahora tenemos aquí 2 carbonos, entonces sería et y tenemos un triple enlace, entonces terminaría en ino, etino, y este sería su nombre, metoxietino. Súper fácil, ¿no? Cuando un éter es radical es un poco más complicado, pero debes de entenderlo muy bien. Primero, por ejemplo, en este caso, busca la cadena más larga posible. Tal vez te pueda costar trabajo al inicio, pero si te fijas bien te será muy fácil. Aquí la cadena más larga posible es esta, fíjate muy bien. Sube y va hacia la orilla. Entonces, fíjate cómo sería. La voy a encerrar para que veas cuál quedaría como cadena principal. Ahora que ya viste cuál es la cadena principal, fíjate que tendremos todo esto como grupo radical. Tendremos un oxi y un metil. Tendremos aquí también un metil y tenemos aquí otro metil. Fíjate cómo lo voy a hacer yo. Primero, vamos a numerar la cadena principal. Este extremo es más cercano al grupo oxi. Entonces, este extremo será el número 1 y lo vamos a numerar. Quedaría así. Ahora, ubica en qué carbonos tenemos los radicales metiles. Fíjate que están en el número 3 y en el número 4. Entonces vamos a escribir 3,4 guión. Como se repiten 2 veces será dimetil. Ponemos un guión. Ahora, como esto es un grupo que es un radical, entonces va a tener un nombramiento distinto. Ese grupo está en el carbono número 2. Lo escribimos y entonces vamos a poner qué tipo de grupo es. Primero debemos de nombrar el grupo metil. Entonces escribimos el prefijo met. No vamos a escribir la terminación del radical que sería il, no la vamos a escribir. En ese caso vamos a escribir oxi. Entonces escribimos metoxi. Y finalmente escribimos la cadena principal, el nombre de la cadena principal. En este caso tiene 5 carbonos, el prefijo sería pen. Y si te fijas todos los enlaces son simples. Entonces terminaría en ano. Entonces sería pentano. Y listo, ya terminamos. Tal vez parece difícil al inicio, pero si te le fijas muy bien es muy fácil. Existe otra forma de nombrar a los éteres que es un poquito más compleja. Te la voy a mostrar para que no entres en pánico si llegas a ver alguno de estos ejemplos. Fíjate cuál es el nombre que se le puede dar también. Primero, vas a encontrar algunas moléculas que pueden estar nombradas con el prefijo éter al inicio
luego va a seguir un radical, que ahorita vas a ver cómo se va a nombrar, luego se nombraría la cadena principal y al final se va a agregar la terminación ílico. Entonces, fíjate en el ejemplo que yo tengo aquí. Primero, de un lado tengo un etil, luego tengo un grupo oxi, que es el característico de los éteres, y luego tengo un grupo propil. Entonces, vamos a ver cómo se nombra. Bueno, para este caso debes de recordar el abecedario y debes de conocer muy bien los grupos en los que estás trabajando. ¿Cuál de estos dos grupos iría primero de acuerdo al abecedario? Bueno, iría primero el etil y luego iría el propil. De acuerdo al abecedario es como vamos a trabajar en este caso. Primero, el grupo que esté más cercano a la letra A va a quedar como radical y la cadena principal quedará con el grupo más lejano a la letra A. En este caso, por ejemplo, debería quedar como éter y primero nombraríamos el radical que tiene 2 y fíjate por qué. Sería éter etil. Esta E está más cerca de la letra A que la letra P, entonces sería éter etil. Escribimos ahora el nombre de los 3 carbonos que tenemos del otro lado, que sería pro, y terminamos el nombre de la cadena con ílico, entonces sería proílico. El nombre de esta cadena sería éter etil propílico. Ya escribí otro ejemplo aquí para que veas cómo podría quedar esta molécula también. Fíjate en este caso la diferencia con la anterior. Dice que tengo aquí un éter, luego tengo un di, un prop y termina en ílico. Entonces significa que tengo 2 grupos prop, o sea, de 3 carbonos. Vamos a comenzar a esquematizarla. Entonces tengo 1, 2, 3, un guión, el grupo oxígeno, un guión, y del otro lado tengo también 3 carbonos. Debería de quedar la molécula aproximadamente así. Entonces fíjate qué es lo que tengo aquí. Tengo 1, 2, 3, o sea, un prop, y 1, 2, 3, o sea, otro prop. Significa que tengo 2 prop, uno de este lado y uno de este lado. Por esa razón dice diprop. El grupo éter está en medio de ellos. ¿Ya ves que no es difícil? Bueno, eso sería todo para este video. Espero que te pueda ser de utilidad y puedas resolver los ejercicios que vienen en tus hojas. ¡Suerte!